Ya. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Alejandría y el día de hoy vamos a ver reclutamiento, selección de personal e inserción laboral. Dentro del ámbito de recursos humanos, este es un tema bastante delicado, bastante importante, porque es allí donde empieza toda esta cadena de recursos humanos y de trabajo, ¿no? De asumir un personal dentro de la organización. Ok, tenemos entonces, ¿no? Para determinar mejor qué es lo que es un reclutamiento, ¿no? Definirlo, ¿no? Claramente definirlo. Entonces, decimos que el reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos, ¿no? Que tiende a atraer candidatos potencialmente calificados y que sean capaces de ocupar cargos dentro de una organización o de una institución, ¿no? Es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo, ¿no? Que de hecho pretende cubrir, ¿no? Claramente, si una oferta sale al mercado es porque ese puesto se pretende ocupar, se pretende cubrir, pero se pretende cubrir por un personal que esté calificado, ¿no? Para el puesto. Bien, dentro de esta parte del reclutamiento, que es en realidad una de las más importantes dentro de esta etapa de contratación, ¿no? Tenemos dos formas de reclutamiento, ¿no? Tenemos tanto el reclutamiento interno como también tenemos el reclutamiento externo. En el caso de reclutamiento interno es el que se da propio dentro de la misma organización, ¿no? Hablamos de transferencias de personal, de repente de área a área, de repente hay una persona que estuvo en finanzas, luego pasa a contabilidad, ¿no? Son transferencias que se dan en realidad. Promociones, ¿no? Puede ser también cuando hay una promoción de repente, aperturar una nueva plaza dentro de la organización, y claramente si estás dentro de, ocupando un lugar, puedes pasar, ¿no? Siempre y cuando se cubran algunos requisitos, ¿no? Transferencias como promoción de personal, por ejemplo, el llamado línea de carrera también, ¿no? Los programas de desarrollo de carrera, ¿no es cierto? Eso está dentro del reclutamiento interno, se encuentra dentro, ¿no? De la parte de reclutamiento interno. Ahora bien, tenemos también el reclutamiento externo, ¿no? Y nos habla básicamente de la captación de candidatos potenciales que se encuentran fuera de la organización, ¿no? Incluso pueden estar laborando en otras organizaciones, como que también se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral. El reclutamiento puede ser parte de un proceso de selección, aunque también puede darse como un proceso constante. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo empezar a reclutar de repente cuando necesite personal, así también como cuando no lo necesite. Simplemente hay empresas que prefieren tener en su base de datos, ¿no? Perfiles que cubran determinados puestos. De repente, es el caso de los puestos, por ejemplo, para asesores comerciales. Como son puestos con rotación bastante alta, ¿no? Entonces las empresas empiezan a hacer un reclutamiento, pero no un reclutamiento para un determinado momento, ¿no? Sino siempre hacen, ¿por qué? Porque justamente esa rotación de personal, ¿no? Los obliga a estar constantemente evaluando puestos de trabajo, ¿no? Ahora bien, se puede reclutar sin que necesariamente se termine cubriendo un puesto de forma inmediata, ¿no? Es lo que les decía, yo recluto, pero no necesariamente para cubrir un puesto hoy, sino para mantener mi base de datos actualizada, ¿no? Es lo que hacen muchas empresas en realidad cuando tienen personal con rotación alta. Bien, tenemos también el reclutamiento de personal externo. ¿Y cómo se da ese reclutamiento? ¿No? Puede ser, como ya lo hemos conversado, lo estamos indicando, por consulta de base de datos de candidatos que se presentaron, ¿no? A una determinada eh, propuesta laboral, ¿no? Y esa data del candidato se guarda, ¿no? Se guarda. Entonces, en el momento que se requiera, ¿no? Se vuelve a hacer uso de esa data para ver qué personal estaría de repente cubriendo esa posición. Sin embargo, ¿no? Cabe resaltar que al igual que las empresas
guardan esos datos de personal que pueden cubrir una vacante. Puede darse también que cuando la empresa requiere ese personal ya esté ocupado, ¿no? O ya esté trabajando en otra institución. Tenemos también que el reclutamiento de personal externo se da mediante la presentación de candidatos por parte de empleados de la empresa, ¿no? Los llamados recomendados, ¿no? Por decir así. Contactos con universidades. Una de las formas más comunes de colocar de repente personal dentro de una empresa, y muchos de ellos así han hecho línea de carrera, es mediante las universidades, mediante las instituciones educativas, que lo que quieren es que sus graduados claramente logren un puesto laboral, ¿no? Mediante también anuncios en sitios web y revistas especializadas, ¿no? En el sector de trabajo o del puesto a seleccionar, ¿no? Hay revistas especializadas, hoy en día también se maneja mucho el tema de las redes sociales, ¿no? Donde también se pueden publicar determinados puestos de trabajo. Bien. Entonces, ¿cómo reclutar con redes sociales, ¿no? Anteriormente, el reclutamiento, no sé si lo recuerdan de repente, eran siempre en periódicos, ¿no? Ponían allí, todo el mundo corría los domingos a comprar el periódico porque queríamos ver pues los puestos de trabajo, pero hoy en día ya no, ¿no? Ahora los puestos de trabajo se publican en las redes sociales. Un ejemplo muy claro de ello es LinkedIn, ¿no? LinkedIn, que es esta red para personas que buscan trabajo con un perfil de repente un poco más ejecutivo o con un perfil determinado, ¿no? A un tema más laboral. No es tanto conseguir de repente amigos, ni contacto, ni nada, sino si consigo un contacto es más para un tema laboral. Entonces decimos que las redes sociales pueden ser medios muy económicos y de muy bajo costo, ¿no? En comparación con otros tipos de herramientas, ¿no? La publicación en periódicos resultaba bastante cara, ¿no? E iba dependiendo del tamaño de la publicación, ¿no? Si era una publicación grande, tenía un precio, si era una publicación pequeña, tenía otro precio, etcétera, ¿no? Bien. Dicho esto, para el tema de recursos humanos, para la parte de reclutamiento, de selección, se manejan software y se manejan herramientas digitales, ¿no? Estas son usadas en los procesos de reclutamiento, de selección, para agilizar la búsqueda de candidatos, la preselección y la comunicación. Actualmente se hace uso de estas videoentrevistas, ¿no? Videollamadas, y también de formularios virtuales para de repente ingresar datos, rendir un examen. Hoy en día, ¿no? La tendencia es usar el llamado video currículum, ¿no? De repente ya no tanto plasmar en un papel todo tu CV, ¿no? Sino más bien explicarlo. ¿Y esto con qué fin se está dando? ¿O con qué fin le están requiriendo las empresas que reclutan personal? Con el fin también de ver las expresiones del candidato, ¿no? Porque de repente resulta no muy conveniente solamente leer una hoja de vida. La hoja de vida puede dar en realidad mucha información sobre el tema académico, pero las empresas hoy también apuestan por de repente cómo se desarrolla ese candidato, ¿no? Si tiene esa, de repente, proactividad, esa forma de interrelacionarse. Acordémonos que depende mucho del nivel de interrelación o el nivel de conexión que tengan los candidatos para que venga o haya un mejor clima laboral, para que las cosas se desarrollen mejor, ¿no? Dentro del ambiente laboral. Cuando nosotros hemos entrevistado a personal, particularmente yo siempre me fijo mucho en la expresión de la persona, ¿no? Y al hacerle preguntas, ¿cómo responde? ¿No? Porque es también la forma en la que van a responder ante una situación determinada, ¿no? Ante una situación, de repente algún problema que se suscite dentro de la organización. Entonces, mucho se evalúa ese nivel de comunicación que sea muy, eh, que fomente un clima laboral bueno, ¿no? Mucho depende la forma de contestar, por ejemplo, ¿no? Si yo
te consulto algo y de repente un candidato está a la defensiva, entonces claramente esa persona va a tener problemas para poder relacionarse con otras, ¿no? Bien. Tenemos, como ya decíamos, el programa de referidos, que no es otra cosa que las referencias a nivel de personal, ¿no? Personal que ya trabaja de repente dentro de la institución y refiere a una persona que pueda cubrir el perfil, ¿no? Eso también se da en LinkedIn, ¿no? Que hay una opción para recomendar, ¿correcto? Para recomendar a un contacto, por ejemplo, ¿no? Bien, dentro de las herramientas que se maneja en este ámbito de selección, de reclutamiento, tenemos también que las empresas están manejando hoy en día estrategias de marketing, ¿no? Que permitan enganchar a ese candidato que es lo suficientemente bueno para que yo quiera seguir manteniéndolo en la empresa, ¿no? Entonces, permite atraer, ¿no? Fomentar ese vínculo permanente con los empleados y empleadores potenciales. Los especialistas en selección de personal y gestión de recursos humanos vienen optimizando la atracción de talento con estrategias como el user experience, ¿no? La experiencia del usuario, ¿correcto? Bien. Entonces tenemos acá otra estrategia, ¿no? Que es el inbound recruiting, que busca básicamente atraer, convertir, contratar y enamorar a ese personal que es tan bueno para mi organización que realmente quiero que se siga quedando, ¿no? Porque recuerden que el costo por rotación de personal es bastante alto, sobre todo si es que el que se va es un buen personal, ¿no? Esta metodología utiliza herramientas para perfilar al candidato ideal y diseñar una experiencia de reclutamiento. Anteriormente, cuando se hacía la selección y el reclutamiento, lo único que nos importaba de repente como organización es tener el currículum a tiempo, evaluar si cumplía técnicamente con las características y más nada. No se evaluaban las habilidades blandas, no se evaluaba la forma de interrelacionarse con las personas, ¿no? Del candidato, nada de eso se evaluaba. En un CV se evaluaba solamente la parte técnica, pero hoy en día no es suficiente la parte técnica. En realidad, si alguien no sabe algo, lo puede aprender en el camino, ¿no? Claramente tiene que tener una base, pero más allá de eso, ¿no? Es también evaluar cómo se comporta y cómo actuaría la persona ante una determinada situación. Ya lo he dicho en otras de repente exposiciones, por ejemplo, si es una persona altamente conflictiva, ¿no? Va a ser muy difícil que interrelacione con los demás pares que tengan, con las demás áreas que tengan, que relacionarse, ¿no? Bien, en este ínterin, ¿no? Tenemos que la experiencia del candidato también resulta fundamental. Ahora se da mucho valor a los candidatos cuando postulan. No sé si ustedes habrán visto que anteriormente ustedes mandaban su CV al correo y punto. Se enteraban de repente si han sido seleccionados cuando la empresa los llamaba para decirles que iban a pasar por una entrevista personal y que de repente su currículum había sido seleccionado, y de lo contrario se enteraban que no habían sido seleccionados, ¿no? Cuando ya veían que pasaba una semana, 2 semanas, un mes y nunca los llamaron, ¿no? Pero ahora no, ahora las empresas que publican sus puestos, sus vacantes, ¿no? Eh, Cuando hacen la selección, ¿no? Cuando hacen la selección, claramente las otras personas que también han postulado a esa vacante, ¿no? Reciben un correo diciendo que la empresa ya cubrió esa vacante y que en esta oportunidad no va a ser requerido tu perfil o de repente se va a guardar en una base de datos para posteriormente tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Pero al menos te envían esa comunicación. Entonces tú ya no te quedas en esa espera, ¿no? Eterna de decir ojalá que me elijan, ojalá que me escojan, porque ya te llegó esa comunicación donde la empresa dice que ya cubrió la vacante, ¿no? Y que para ese entonces o para ese momento de repente no, tu perfil no cubrió las expectativas, ¿no? Entonces, en esta experiencia del candidato, ¿no? Ha impactado a muchas empresas en realidad, y muchas empresas ya lo toman en cuenta,
Empresas grandes como Deloitte y Ernst Young, en sus estudios globales sobre gestión de recursos humanos y atracción del talento, mencionan que la experiencia del candidato o la experiencia del empleado es una de las tendencias más importantes, ¿no? Que tienen las empresas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, que el 93% de candidatos valoran negativamente la falta de respuesta a las solicitudes de empleo, ¿no? A eso les decía que ahora ya hay un correo de respuesta diciendo, tú te has postulado, pero no vas a, o no has pasado el filtro, el primer filtro de repente. Pero hay esa respuesta. Anteriormente no había. Siempre el candidato se mantenía en esa incertidumbre de no saber o hasta cuándo esperar, ¿no? Bien, claramente las redes sociales juegan un rol importante, prioritario, primordial, peor aún bajo la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Claramente ha habido, esta pandemia nos ha traído muchos despidos, los trabajos se han visto muy afectados, las empresas, ¿no? Pero las personas siguen postulando, ¿no? Por redes sociales y por todos los canales habidos y por haber, pero por medios digitales, ¿no? Ya no hay necesidad de repente de dirigirse hacia un lugar de forma física. Entonces, tenemos la otra parte, ¿no? De esta área, ¿no? De contratación, de recursos humanos, que es la selección de personal, ¿no? La selección de personal es el proceso que se sigue para la contratación de un empleado, ¿no? Para cubrir la vacante se evalúan cualidades, se evalúan conocimientos, se evalúan habilidades, ¿no? O la experiencia para cubrir la vacante que demanda la organización. Entonces, lo que nos indica un papel es básicamente el tema técnico, ¿no? Tema teórico. Pero la selección de personal en realidad quiere ir mucho más allá, ¿no? Quiere evaluar esas cualidades que en un papel no se visualizan, ¿no? Por eso hoy en día, como ya les mencionaba, se está apostando por este video currículum, ¿no? Donde el candidato exponga todo su CV, todo su currículo, qué espera del puesto laboral, qué espera de la organización, ¿no? Incluso hoy en día las entrevistas laborales se hacen con la cámara encendida, ¿no? Porque se quiere ver cómo es que se desenvuelve ese candidato, ¿no? Frente a una entrevista. Hay personas que claramente son de repente muy cohibidas, hay personas que son muy sociables, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere en sí el reclutador analizar, evaluar, ¿no? Hay puestos laborales donde se requiere mucho fluido, por ejemplo, con las personas, ¿no? Un puesto de atención al cliente requiere esta constancia, de repente que la persona sea muy hablantina, ¿no? Muy habladora, muy explicativa, de repente, ¿no? ¿Cómo que hay puestos que no? Hay puestos que no requiere dicho perfil, ¿no? Entonces se requiere evaluar, el reclutador está evaluando todo eso. Bien, entonces tenemos ahí algunas plataformas, ¿no? Que actualmente reclutan personal, hacen selección también, incluso actúan como terceros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Boomerang, que es una de las plataformas más usadas, ¿no? En el ámbito empresarial. Tenemos LinkedIn, ¿no? Tenemos Adecco, Kit Empleo, Computrabajo, ¿no? Tenemos todas esas plataformas que hoy nos sirven como base, ¿no? Bien, dentro del ámbito de las pruebas y las entrevistas, tenemos, por ejemplo, la plataforma de WhatsApp, que hoy en día nos permite hacer entrevistas, videoconferencias, videollamadas, tenemos también Skype, tenemos Zoom, ¿no? Entonces tenemos un sinfín de herramientas que hoy en día se utilizan, ¿no? Bien, el pre-screening, ¿no? En la selección de personal. El pre-screening de selección de personal usualmente comienza con una entrevista telefónica, ¿no? Se trata de la entrevista de un primer contacto con el candidato para conocer sus habilidades, ¿no? Lo importante aquí es hacerse una idea general del postulante. Si bien es cierto, no vamos a recabar toda la información, pero ya nos hacemos una idea, ¿no? De cómo es el postulante y
es una especie de primer filtro para ver si el postulante realmente va a cubrir los requerimientos técnicos mínimos para dicho puesto de trabajo, ¿no? Bien, tenemos también realidad virtual, ¿no? Que es otra herramienta, otro recurso que ayuda al proceso de selección, ya que podemos analizar desde un entorno una realidad bajo la cual se desarrollaría una persona, ¿no? Entonces, la tecnología de realidad virtual será posible generar escenarios de simulación ideales para probar cómo actuaría un candidato, ¿no? De esta manera obtendremos información de gran valor que no conseguiríamos de repente en una entrevista normal, ¿no? En una entrevista normal simplemente le hacemos preguntas al candidato, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Cómo sería? ¿No? Pero no vamos a obtener de forma clara, ¿no? Realmente cuál sería su posición frente a una realidad determinada, ¿no? Bien. Ahora, dentro de todo este ámbito de selección y de reclutamiento, tendríamos que analizar también cuáles son las consecuencias de una mala selección de personal, ¿no? Una mala selección de personal trae consigo un clima tóxico, ¿no? Como ya les decía, una persona conflictiva difícilmente va a poder relacionarse con otras personas. Genera una mayor rotación de personal, ¿no? Y obviamente el costo que implica una mayor rotación de personal. Sabemos que cuando entra un trabajador a una empresa, hay que hacer la nueva contratación, nuevos contratos, de repente ver el tema del seguro, etcétera. O sea, hay un bastante papeleo. Fuera de eso, las capacitaciones que debe tener este personal, ¿no? Problemas de adaptación, integración, de repente traer nuevas personas de forma muy constante no genera un buen clima de estabilidad dentro del área o dentro de la organización. Genera también insatisfacción, ¿no? Hay un mayor costo en formación y capacitación. Recuerden que en áreas que tienen un nivel de rotación alto, ¿no? La capacitación prácticamente se da durante todo el año y de forma constante, ¿no? Hay un peor rendimiento, ¿no? No hay estabilidad. Recuerden que la estabilidad forma parte también de la cultura organizacional, ¿no? Y eso permite que el empleado se pueda desempeñar de una forma más óptima, ¿no? Bien, ¿qué hay detrás de la rotación de personal? Si bien es cierto, una mala contratación lleva a una rotación alta, pero ¿qué hay detrás de una rotación de personal? ¿No? Los salarios que no son competitivos, ¿no? Muchas veces las empresas recurren a estrategias malas, como es, por ejemplo, eh, la explotación, ¿no? Pagar mucho menos de lo que rinde un empleado, ¿no? El descuido del ambiente laboral, y aquí entra a tallar el clima laboral, ¿no? Lo indispensable que es el clima laboral. Muchas veces hay trabajos o hay puestos donde pagan mucho dinero, ¿no? Pero el clima laboral es tan áspero, ¿no? Es tan complicado que la persona dice, pues 1000 veces mi tranquilidad, ¿no? Antes que seguir así, porque no se puede trabajar de esa manera, ¿no? La falta de incentivos, ¿no? Quizás yo soy la persona encargada de proyectos, presento mis proyectos, pero en eso queda, ¿no? En presentación, gano mis proyectos, pero en eso queda. No hay ningún tipo de incentivos, no hay ningún tipo de compensación. Entonces, obviamente, la persona se desmoraliza y no pretende seguir, ¿no? Tenemos también las prestaciones escasas o nulas, ¿no? Bien, el precio a pagar por una alta rotación es muy alto, ¿no? Muy alto. Para empezar, disminuye la reputación de la marca, ¿no? Cuando vemos a una empresa con una alta rotación, definitivamente pensamos 2 veces antes de postular esa empresa, porque sabemos que duraremos 3, 4 meses, no vamos a durar más. Lo que buscan hoy los postulantes, los candidatos o cualquier perfil laboral es justamente tener estabilidad.
las personas, si bien es cierto, somos ambiciosas en un tema de crecimiento de carrera, porque queremos hacer línea de carrera, también buscamos estabilidad. No queremos estar pasando de una empresa a otra, ¿no? La inestabilidad en resultados constantes y su competitividad, ¿no? Al haber una alta rotación, de repente los proyectos quedan en el aire, ¿no? Muchos se estancan o muchos quedan inconclusos, ¿no? Mata futuros ingresos, ¿no? Es lo que les mencionaba. Hay personas que, de saber que la rotación es alta en una empresa, lo van a pensar mucho antes de postular. Bajo nivel en satisfacción y atención a clientes, ¿no? Supóngase, por ejemplo, una empresa que tiene atención al cliente y un día va de repente un cliente a pedir información, a la otra semana va nuevamente y ya ve a otra persona, entonces el mismo cliente dice, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, nunca veo a la misma persona cada vez que voy, ¿no es cierto? Bien, entonces tenemos, ¿cómo retener el talento en la empresa? ¿No? Ofrecer un espacio para crecer, ¿no? Es importante saber que podemos crecer, que podemos hacer línea de carrera, ¿no? Enriquecer la experiencia laboral, ¿no? Mantener una buena comunicación en todo el nivel jerárquico. Expresar reconocimiento es fundamental, fundamental para cada empleado, fundamental para cada candidato, ¿no? Que se vea el reconocimiento. Por algo estoy haciendo el trabajo y el trabajo, si bien es cierto, es para beneficio mío porque en base a ese trabajo yo recibo un sueldo, no lo es todo, ¿no? Hay un tema de crecimiento también moral, por decirlo así, ¿no? Y enfrentar la tensión. Bien. Para esto tenemos que diferenciar también entre el concepto de reclutamiento y entre el concepto de selección de personal. Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias claras. Por ejemplo, en el tema de reclutamiento, el concepto más básico es que es una actividad para establecer contacto entre empleadores y solicitantes. Mientras que en selección de personal es un proceso para elegir a los empleados más competentes y adecuados, ¿no? En el reclutamiento simplemente estoy contactando. En la selección ya estoy eligiendo, ¿correcto? El objetivo de reclutamiento es tener un gran número de candidatos para un puesto determinado de trabajo. En el caso de la selección de personal es elegir al candidato adecuado para la organización, ¿no? En el tema de proceso, en el reclutamiento, anima a los empleados potenciales a postular a dicho trabajo, ¿no? En el caso de selección, la selección implica el rechazo de los candidatos que no son adecuados. En la parte ya de selección se hace el descarte, ¿no? Yo identifico a ese personal que es adecuado para mi puesto de trabajo y los demás aplico esta estrategia de descarte, ¿no? Que de repente no cubrieron con la necesidad. En la utilidad, ¿no? En el reclutamiento, para que el proceso de contratación sea eficaz, las necesidades de la organización se ajustan a las necesidades de los candidatos, ¿no? Mientras que en la selección de personal adecuado ayuda a la gerencia a realizar el trabajo de manera mucho más efectiva, ¿no? Involucra en el reclutamiento, tiene dos aspectos importantes. Conocer el número de vacantes a promover y dirigirse a los posibles candidatos para que presenten su candidatura. Y en el caso de selección de personal, el proceso de selección implica la decisión mutua, ¿no? Yo como empresa te elijo, ¿no es cierto? Y tú como candidato aceptas, ¿correcto? Bien. Existen también herramientas para desarrollar, ¿no? Este análisis de información en recursos humanos. Tenemos, por ejemplo, el Big Data, ¿no? El análisis Big Data nos permite procesar una gran cantidad de currículos o CV o hojas de vida que son provenientes de las redes sociales. Recordemos, ¿no? Que cuando uno postula para un determinado puesto, no postulo solamente yo, ¿correcto? Postulan varios. Y una empresa puede sacar varios puestos de trabajo también, ¿no? Entonces, ese procesamiento de varios puestos de trabajo, incluso hay empresas que manejan para muchísimos puestos, y como ya les indicaba, también depende mucho del tema de rotación de personal, existe esta herramienta, ¿no?
tan solicitada, ¿no? Que procesa justamente el volumen, ¿no? De cantidad de CVs provenientes de las redes sociales, para después ofrecernos datos objetivos acerca de los perfiles que mejor se van a adaptar a este puesto de trabajo que yo tengo vacante, ¿no? Bien, otra herramienta importante es la inteligencia artificial, ¿no? Que brinda la posibilidad de elegir de manera predictiva al candidato adecuado para la empresa, ¿no? A través de un análisis automatizado sobre sus capacidades y la presencia en Internet. Esto claramente ahorra horas de trabajo, ¿no? De repente se ingresa los perfiles que se requieren para determinados puestos de trabajo, las cualidades, las habilidades, de repente los conocimientos, y el mismo sistema hace ese filtro, ¿no? Ese candidato cuenta con todo lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Bien. Dentro de esta parte de inserción y reincorporación de los puestos laborales, ¿no? En época de pandemia, eh, tenemos que muchas personas han quedado desempleadas, ¿no? Pero a su vez, poco a poco debe de retomarse esta parte de reinserción, de reincorporación laboral. Entonces, hemos recurrido durante todo este tiempo que llevamos de aislamiento, ¿no? A las transacciones online, a los trabajos remotos, a la educación virtual y, por consiguiente, también hemos hecho uso del ahorro de tiempo, ¿no? En el trabajo que venimos realizando desde casa. Bien, una parte muy importante, ¿no? Dentro de la inserción laboral, claramente son las empresas, ¿no? Las empresas, las entidades de educación, el mismo Estado peruano, son los entes llamados a contribuir a esta reinserción laboral, ¿no? Bien, tenemos ahí algunas cifras, ¿no? Del desempleo en América Latina que se manejaba antes de la pandemia, ¿no? Más o menos en el 2019, y hacía referencia hasta el 2024 en cómo iba a ir el crecimiento. Recordemos que esto está antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, ¿no? En el 2019 había un crecimiento, por ejemplo, del 6,6%, y se preveía, ¿no? O se proyectaba que de repente para el 2024 el crecimiento fuera más o menos similar, quizás un poco menor. Con la aparición de este virus y de esta pandemia, ¿no? Claramente ha habido un retroceso, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Cuántos puestos de trabajo se perdieron durante la pandemia. Y esos números hablan en millones, ¿no? Millones de puestos de trabajo. Entonces vemos que en el primer trimestre, ¿no? Hasta el mes de marzo, hasta antes de la pandemia o ya cogiendo incluso parte de la pandemia, ¿no? América del Sur, donde nosotros estamos ubicados, más o menos eran algo de 9, 10 millones, ¿no? Ya había un problema de empleo en realidad. Pero con la pandemia nos extendimos hasta 47 millones a nivel de toda América del Sur, ¿no? En puestos de trabajo perdidos. Y vemos también las referencias en cuanto a América Latina, América Central, América del Norte. Entonces vemos que esta etapa de reclutamiento, selección de personal y de inserción laboral va a ser muy importante reactivar, ¿no? Y va a depender mucho de las políticas de cada país, ¿no? Acá se están lanzando lo de Reactiva Perú, ¿no es cierto? Y varias estrategias que permitan nuevamente reactivar la economía. La economía latinoamericana post-coronavirus. Vemos allí que estamos en negativo en realidad para este año, ¿no? Las proyecciones que se habían hecho de repente de crecimiento hasta el 2024 no se van a dar, al menos no en su totalidad, ¿no? Vemos en el caso de Perú, por ejemplo, que actualmente estamos en negativo en términos de PBI, y esto repercute en el tema también laboral, en el tema económico, ¿no? Y se prevé, como ya hemos dicho, se prevé porque se proyecta, ¿no? Más no está dicho todo. Vimos en la imagen anterior que, por ejemplo, se había proyectado al 2024 un crecimiento similar a este año y simplemente ya no se dio, ¿no? Se prevé y se proyecta, según los expertos, ¿no? Y según el Fondo Monetario Internacional, que estaríamos en crecimiento a partir del 2021.
¿no? Pero un lento crecimiento también, ¿no? Pero si nos fijamos bien en la imagen, vemos que a nivel de países latinoamericanos, Perú y Chile pronostican el mejor crecimiento, ¿no? Eso ya, como les digo, dependerá de las políticas del Estado, ¿no? Pero se prevé, se proyecta ese nivel de crecimiento. Caso contrario, por ejemplo, se visualiza en Venezuela, que a pesar que pasan al 2021, sigue habiendo esta medida en negativo, ¿no? Sigue estando en negativo. Sin embargo, los otros países ya visualizan al menos un tema más positivo, ¿no? Bien. Tenemos un caso práctico, ¿no? Pequeño, que es, por ejemplo, el de UNICEF, ¿no? Que trabaja por los derechos del niño, y vemos, por ejemplo, allí cómo se da su proceso de reclutamiento y de selección de personal, ¿no? Inicialmente lanzan la vacante, se hace una revisión del CV del postulante, hacen el pre-screening telefónico, que como hemos dicho, es una herramienta para hacernos una idea si el candidato cumple con todos los requerimientos. Claramente no tenemos toda la información, pero al menos obtenemos la información más importante, ¿no es cierto? Pasamos posterior, o pasan posterior a la entrevista por competencias, ¿no? Y finalmente, de ser todo positivo, la contratación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el lanzamiento de la vacante? Como UNICEF, por ejemplo, si lanza una vacante y hay demasiados currículos o demasiados CVs o hay demasiadas postulaciones para una sola vacante, lo que ellos hacen es agregar un criterio, ¿no? Que permita, ¿correcto?, hacer un filtro más, ¿no? Que permita hacer un filtro más. Supongamos, se solicitó de repente un docente para las comunidades alejadas, ¿no? Entonces, si yo digo docente para las comunidades alejadas para dar clases a los niños, van a presentarse un montón. Pero yo empiezo a hacer los filtros, ¿no? De repente que tenga título universitario, cuente con maestría, que cuente con especialización en determinada área. Entonces los filtros van achicando esa cantidad de vacantes. Entonces eso es lo que hace UNICEF. Trata de achicar porque de plano sabemos que una vacante va a tener varias postulaciones. Entonces trata de achicar con el fin de hacer un filtro al momento de presentar ese CV, ¿no? Bien, en el tema del pre-screening telefónico, ¿no? Son específicos dependiendo de los puestos de trabajo requeridos. ¿Qué quiere decir? Que hacen esa llamada telefónica, ¿no? Preguntando cosas específicas y necesarias para ese puesto de trabajo. Como ya les dije, no se tiene de repente una información total, pero al menos me ayuda a conocer a grosso modo al candidato, ¿no? Entrevista por competencias. Hoy en día se dan por Zoom, se puede dar por Skype, se puede dar por WhatsApp, ¿no? Hay muchas herramientas para hacer este tipo de entrevistas y finalmente se recurre a la contratación, ¿no? Bien, vamos a pasar a unas preguntas frecuentes que en algún momento me han realizado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el escenario del reclutamiento y selección de personal post pandemia? Las empresas se perfilan a trabajar de forma remota, ¿no? Y lo que ahora están apostando, por lo que se está apostando las empresas hoy en día, es el trabajo freelance, ¿no? O sea, realizarlo de repente desde casa, con el fin, claramente, de evitar la proliferación de la pandemia, ¿no? Entonces vemos que las empresas apuestan por eso. Recordemos también que las empresas hoy en día ya saben lo que es trabajar de forma remota. Ya vieron de que hay un beneficio tanto para el trabajador como para la misma empresa, ¿no? El trabajador se obvia de muchos gastos, en realidad, ¿no? De repente, en un lugar físico se consumía más luz, el ancho de banda de internet se colgaba, no era la necesaria. Sin embargo, cada trabajador desde su casa coge su ancho de banda, ¿no? Entonces la empresa lo ve como, o lo podría ver de repente como un beneficio, ¿no? ¿Y cuál sería el beneficio para el trabajador? No vengas a mi centro laboral, ¿no? Y esas 2 horas o 3 horas que consumías en un transporte público, empléalo más bien en descansar, ¿no? Entonces, más o menos ese es el escenario que se está dando. Y claramente tiene que haber una comunicación fluida, llegar a un acuerdo
y la flexibilización por ambos lados, ¿no? ¿Cuál es el reto del trabajo operativo frente a esta coyuntura? Hay trabajos que no se pueden dar de forma remota, ¿no? Hay trabajos que necesariamente necesitan el aspecto físico del personal, ¿no? En este caso, cuando hay un trabajo operativo, ¿no? De repente en el tema industrial, en el tema de procesamiento, de producción, el empleador tiene que dar todo lo necesario, todos los implementos necesarios y la seguridad necesaria al trabajador que permita que haga un trabajo seguro, ¿no? Porque de lo contrario el trabajador también puede negarse a realizar ese trabajo, ¿no? ¿Qué espera el postulante de la empresa a la que aplica, ¿no? ¿Qué espera ese postulante? Espera que se le considere, ¿no? No solamente como una herramienta para fabricar y producir, ¿no? Sino que sea considerado desde un aspecto más humano, ¿no? De repente pueden darme capacitaciones, ¿no? Esta facilidad y esta flexibilidad que se le va a dar a los trabajadores desde trabajar desde casa, ¿no? Ok, te ahorro ese tiempo, pero tú también ríndeme, pues, ¿no? Como empresa, ya no puedo estar detrás tuyo, no te voy a obligar a que marques de repente una tarjeta a determinada hora, no te voy a hacer descuentos, ¿no? Si es que llegas tarde porque vas a trabajar desde tu casa, pero también ríndeme, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que espera la empresa del postulante? Como ya les indiqué, ya la empresa no se dedica solamente a leer un simple CV, ¿no? Ya no quiere solamente ver cosas plasmadas en un papel. Puede tener todos los títulos del mundo, pero si es una persona que no se sabe relacionar, ¿no? Si es una persona que de repente no tiene proactividad, difícilmente va a durar en una institución, ¿no? Entonces, las competencias que requiere la empresa van mucho más allá de lo que estipula un papel en temas académicos. Recordemos que el tema técnico lo pueden aprender en realidad todos, ¿no? El tema operativo se aprende, ¿no? Pero las habilidades que tenga cada persona no, son únicas, ¿no? ¿Cuáles serán los empleos con más demanda frente a esta coyuntura? ¿No? Claramente los trabajos remotos. Por ejemplo, en el caso de los programadores de sistemas, empleos como call center, ¿no? Los freelance, como ya les dije, el trabajo desde casa, muchas de las empresas de reclutamiento y selección de personal no necesitan estar en un lugar físico juntos, ¿no? E incluso hacen la selección y el reclutamiento desde su casa, ¿no? Son freelance, ¿no? Entonces se apuesta más por eso, al menos hasta que haya un control mediante una vacuna de esta enfermedad, ¿no? Bien. Entonces, dicho esto, contestadas estas preguntas que son en realidad frecuentes por parte de ustedes, vamos a pasar a la autoevaluación. Bien, los programas de desarrollo de carrera se encuentran dentro de, ahí tenemos la respuesta, reclutamiento interno, ¿no? Reclutamiento interno. Ahora vamos a pasar a la segunda. Se puede reclutar sin que necesariamente se termine cubriendo un puesto de forma inmediata. A ver, ¿qué dicen ustedes? Perfecto, ¿no? Podemos reclutar, pero no necesariamente necesito cubrir un puesto. Como ya les dije, eso lo hacen mayormente las empresas que tienen alta rotación. No necesitan cubrir un puesto hoy, pero necesitan sí mantener su base de datos actualizada, ¿no? En la etapa de reclutamiento de personal, las redes sociales representan medios económicos y de bajo costo. Lo habíamos dicho, ¿verdad? Ya no es estos medios pagados tan caros, ¿no? No sé si recuerdan ustedes cuando publicaban en los periódicos, ¿no? Era carísimo publicar en los periódicos, ¿no? La inserción laboral requiere el apoyo del. Ha salido fallada esta diapositiva, ya tiene la respuesta antes de las preguntas, ¿no? La inserción laboral requiere el apoyo del gobierno, ¿no? De las instituciones educativas. Entonces requieren el apoyo de todas las anteriores, ¿no?
nos permite procesar una gran cantidad de CVs proveniente de las redes sociales. ¿Qué herramienta era esa? A ver. Hoy no, aparece primero la respuesta antes, la alternativa antes de la respuesta, el Big Data, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando teníamos esa llegada de bastantes currículos, ¿no? Esa llegada de bastantes currículos, donde el procesamiento de repente de forma manual o de parte de algún personal de la organización se veía un poco difícil, ¿no? Porque en realidad son varios currículos y en distintas posiciones, ¿no? Entonces el Big Data es esa herramienta que permite hacer la evaluación de SVs en las redes sociales. Es un primer contacto con el candidato para conocer sus habilidades. A ver, ¿qué dicen ustedes? Traten de hacer memoria. No pongo porque me está saliendo primero la respuesta antes de poner las alternativas. ¿Cuál será? Excelente. El pre-screening, ¿no? Ese era ese primer contacto que, si bien es cierto, no nos permitía tener toda la información, ¿no?, concerniente a este postulante, al menos nos daba una idea de cómo era, ¿no? ¿Sí? Ok. Es una herramienta digital usada en el reclutamiento y selección de personal. Las videoentrevistas, ¿no? Las videoentrevistas, los formularios virtuales también, ¿no? Es muy usado. Y ahora se apuesta, como ya les dije, no solamente por la videoentrevista, sino por el video currículum, que el mismo candidato explique, ¿no? En qué se ha desarrollado, cómo se ha desarrollado, ¿no? Cuáles son las habilidades que tiene. Lo que se quiere en realidad en estas formas de videoentrevistas es ver la actitud del candidato, es ver el desenvolvimiento del candidato, ¿no? Ya no se quiere mucho el tema del CV, ¿no? El CV, por último, si tiene algún título universitario, se puede constatar vía, de repente, SUNED, ¿no? Pero ya no queremos eso, queremos más. Queremos esas habilidades que son propias de cada candidato, ¿no? Que son innatas en cada candidato. Bien. Bien, nuevamente les agradezco su presencia en esta exposición. Recordemos que hoy en día las empresas piden cada vez más, en realidad, ya no quieren simplemente quedarse con temas tan técnicos de algún postulante, ¿no? Acumular títulos ya no es solamente eso. Queremos ver más allá como empresa, como institución, queremos al candidato ideal, al candidato que forme parte de un equipo que finalmente permita lograr objetivos, porque para eso están siendo contratados en la empresa. Nuevamente les agradezco mucho su presencia. Gracias.